capítulo 4, verso 16. Lo que el apóstol Pablo transmite a los corintios. Estoy diciendo gloria a Dios. Todos lo tienen. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, no desmayemos. Dice el que está a tu lado: no desmayes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueve día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Toma tu asiento. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en este capítulo 4, terminando el capítulo 3, hablando acerca de donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Continúa hablando en el capítulo 4, nosotros leemos el verso 16, pero el capítulo 4 nos habla acerca del ministerio que ellos recibieron según la misericordia de Dios. ¿Cuál fue ese ministerio que ellos recibieron? Según el capítulo 3 nos habla que ellos eran ministros del nuevo pacto. Entonces, amén a eso. Eran ministros del nuevo pacto. Amén. Y ahí en el capítulo 3 nos muestra una palabra que muchas veces nosotros hemos liberado o hablamos, en el cual dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Claramente que el contexto, según esta palabra, nos habla acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. Nos habla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos que Cristo no se le ha sido revelado, claramente ellos siguen la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Pero hay algo muy importante a entender. Muchas veces en este siglo XXI, en estos tiempos que nosotros vivimos, hay muchos creyentes que andan según la letra, pero no según la vida en el Espíritu de Dios. Es muy importante unificar las dos cosas, la letra conjuntamente con el Espíritu, porque si tenemos la letra y no tenemos el Espíritu, de nada va a consistir esa palabra o ese mensaje que podamos transmitir, porque es simplemente una palabra teológica o una palabra que no contiene la vida del Espíritu. ¿Me va siguiendo? Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos muestra algo muy importante, que ellos recibieron este ministerio según la misericordia de Dios. Y miren cómo dice el capítulo 4, verso 1, dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que han recibido ese ministerio según que la misericordia de Dios, pero que no van a desmayar. Mira que está a tu lado: no desmayes. Desmayar es muy fácil en el ámbito cristiano. Las situaciones de la vida que tenemos que afrontar muchas veces hacen que muchos cristianos desfallezcan y desmayen en el camino del Señor. Según nosotros hemos recibido la vida de Cristo, ya conmigo, yo recibí la vida del Señor. Tengo la vida eterna viviendo en mí. Si yo tengo esa vida eterna viviendo en mí, ¿cómo puede ser posible que yo desmaye si tengo su vida? El Señor le dice que muchas aflicciones vamos a tener, pero de que todas Él nos va a librar. ¿Por qué los cristianos desfallecen o desmayan en el camino del Señor? Número uno, porque aunque tienen la vida del Señor, nunca tienen comunión o muy pocas veces están unidos a Él.
La unión con el Señor hará que yo me una a Él y que yo y Él seamos uno y podamos fortalecerme. Yo me pueda fortalecer por medio del Señor para no desmayar. Entonces dicen amén. Pablo recibió algo, recibió la vida del Señor, pero también recibió una asignación. La asignación de Pablo era predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces dicen amén. Entonces el apóstol Pablo no podía desmayar. Y podemos ver que el apóstol Pablo fue un hombre que transcurrió en su vida terrenal por muchos periodos de persecución, de aflicción, de encarcelamiento, de azote, de naufragio y de vivir un montón de acontecimientos. Pero si nosotros leemos la Biblia y vemos la historia de Pablo, Pablo nunca nos mostró desfallecer. Es más, él nos animaba a que no desfallezcamos nosotros, a que nosotros perseveremos confiando en aquel que nos llamó. Cuando dicen amén a eso. Entonces miren lo que dice aquí la palabra del Señor. En el capítulo 4, versículo 4 dice así: Él tenía una misión y la misión de él, la asignación de Pablo, por cuanto había recibido el ministerio según la misericordia, que nos dice en el verso 1, tenía que predicar. Pero dice así: en los cuales, verso 4, el Dios de este siglo cegó que el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Diga conmigo, cegó el entendimiento, puso un velo. El Antiguo Testamento y los que practicaban el Antiguo Testamento tenían un velo. Cristo vino a correr ese velo. Su muerte hizo que ese velo se corriera en todos aquellos que crean en Él y se acerquen a Él y reciban su vida. Entonces dicen amén. Pero la Biblia nos muestra algo aquí. El trabajo del apóstol Pablo era llevar y anunciar el Evangelio, pero él aclara algo a la iglesia, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Puso una ceguera, puso una cortina. Y cuando habla de incrédulos, no habla simplemente de la gente que rechaza al Señor cuando alguien le predica. Dentro de la iglesia puede haber muchos incrédulos todavía. Hay mucha gente hoy en día dentro de la iglesia que no cree en las cosas sobrenaturales. Hoy en día dentro de la iglesia muchos cristianos tienen por poco las manifestaciones de Dios y simplemente creen que solamente con decir o predicar la palabra está todo resuelto, y no es así. Ese no es el evangelio completo. La pastora predicó algo muy importante, que dice que de la mano de los apóstoles las señales eran vistas. Pedro no solamente tenía una predicación con elocuencia y con denuedo, sino que seguido de la predicación las señales se manifestaban. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos un evangelio tan relajado y tan light que simplemente solo predican mucha teología, y no está mal estudiar, pero el estudiar mucho sin buscar a Dios, sin no tener consagración, si no tienes oración, te pueda llevar a ¿qué? A razonar todo. Y el razonar todo te va a hacer en que no creas las cosas que Dios quiere impartir por medio del Espíritu de Dios. Entonces miren cómo el Dios de este siglo, y esto le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los que no tienen, le está hablando a todos los creyentes. El Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de toda incredulidad. Muchas veces el cristiano no es crédulo, es incrédulo en muchos aspectos de su vida. Cuando las cosas no resultan, cuando las cosas no van bien, lo que uno hace es no creer. Es como
no dudar de la palabra de Dios, en lo que Dios te dijo, porque no ves el resultado que esperas ver. Entonces, mucho cuidado en que en algún momento de nuestra vida, en el caminar como hijos de Dios, la incredulidad se apodere en nuestros corazones. Cuando pasa el tiempo y parece que la situación no cambia y parece que las cosas no toman el curso que tú quisieras que tomen, ahí puede venir a visitarte la duda, ahí puede venir algo en el cual sientas incredulidad en que Dios no lo va a hacer. Pero Dios es un Dios que todo lo que habla, lo que Él dice, Él lo cumple. Si hay un corazón que le cree, si hay una persona que realmente tiene fe en el Señor, aunque no sea momentáneo el resultado, pero si sigue persistiendo, lo va a recibir. Aplaudan conmigo. No solamente, escuche, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, sino que puso un velo también hoy dentro de la misma iglesia cristiana. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar y correr, y que esa cortina sea rota. Pastor, pero Cristo ya lo hizo. Sí, el Señor lo hizo cuando Él murió y resucitó. Eso no hay duda, Él lo hizo ya. Él rompió el velo. Ahora tenemos el acceso. Ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Pero ¿por qué muchas veces los cristianos entran en la visitación de la duda, y eso hace que muchos se estanquen y no puedan ver la gloria de Dios o lo que Dios quiere derramar o depositar en sus vidas? Porque el Dios de este siglo muchas veces ciega el entendimiento. Pero diga conmigo, toda ceguera en esta noche será quitada, será sanada. Todo velo será corrido. Entonces el apóstol Pablo dice, para que la luz del Evangelio de la gloria de Dios no le resplandezca. Claro que esta palabra, según el contexto, nos está hablando según los judíos que no tienen y que no han creído en el Señor. Porque los judíos seguían creyendo claramente en la ley de Moisés, los que no creyeron en el Mesías, en el Señor. Pero el apóstol Pablo también está hablando a la iglesia de hoy en día, a la iglesia de este siglo. Entonces vemos hoy que hay creyentes o hay personas que nosotros le contamos de las maravillas, de las cosas que Dios está haciendo, personales que estamos viviendo, y muchos no te van a creer, muchos te van a decir, vos estás loco, no puede ser que eso pase en tu iglesia. Eso es todo manipulación, eso es todo emoción. Pero realmente la Biblia dice que los que son del Espíritu y están en el Espíritu van a percibir las cosas del Espíritu. El natural no va a entender, pero el espiritual va a entender. El hombre natural no va a percibir. Para el hombre natural va a parecer una locura, pero para los espirituales, dice que para los espirituales es poder y potencia del cielo lo que Dios derrama y lo que Dios manifiesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el tiempo que se avecina a la iglesia de hoy en día, pero a las iglesias que creen en esto, a las iglesias que creen en el evangelio completo, no en el evangelio a mitad, solo de palabra y nada más, en el evangelio en el cual se manifiesta la palabra pura del corazón de Dios, pero también las señales y los milagros. ¿Cuántos creen al Señor? Esa era la iglesia primitiva. El apóstol Pablo está hablando que no se podía resplandecer la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque Satanás, el Dios del siglo, cegó el entendimiento. ¿Cómo Satanás te ciega? Satanás va a utilizar toda clase de estrategia y utiliza el sistema de hoy en día. ¿Para qué? Para que tú estés desvirtuado y que tus ojos no estén puestos en el Señor. Las ocupaciones de hoy en día, el Dios de este siglo trata de utilizar todo lo que en el sistema Él instauró para desviarte de Dios. El trabajo, la mucha ocupación,
la riqueza inaccesible, esa riqueza que vos querés tener demasiado, lo que te aleja o lo que te lleva a idolatrizar. Entonces Dios de este siglo utiliza todos los medios para cegarte. Utiliza todos los medios para que la luz del Evangelio no te resplandezca realmente en todo su esplendor. Puedes conocer algo del Señor, pero Él quiere revelarse en todo su esplendor en tu vida. Pero el Dios de este siglo ciega, el Dios de este siglo pone cortina, el Dios de este siglo distrae, el Dios de este siglo entretiene. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Correr esa cortina, quitar ese velo, que la luz de Dios venga, alumbre, ilumine y toda oscuridad y toda ceguera sea quitada de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Pero el apóstol Pablo habla algo aquí diciendo, porque había muchos comentarios y había muchas cosas que se habían levantado en la iglesia de Corinto. Número uno, había muchos que pretendían recibir cartas de recomendación. Antiguamente las iglesias, cuando alguien iba o un hermano se iba de una congregación a otra, ese pastor al cual el hermano llegaba a esa congregación le pedía la carta de recomendación. Le pedía que ese pastor, su pastor que se fue de esa iglesia, le diera carta de recomendación. ¿Qué tal ese hermano? ¿Por qué ese hermano se fue de la iglesia? Hoy en día eso no existe ya. En muy pocos lugares, creo que en muy poquitos lugares existe esa forma que antes había en años antiguos. Entonces ese pastor sabía si ese hermano se fue en orden, si ese hermano se fue de la manera correcta de la iglesia, si no se fue en rebeldía, si no se fue dividiendo la iglesia. Entonces iba a depender de la recomendación, de la carta de ese hermano. Pablo en muchas ocasiones envió cartas a las iglesias recomendando para que la iglesia recibiese, por ejemplo, a Febe, que era una mujer que asistía a los santos, que la reciban como si fuera parte de la familia. Pablo le mandaba cartas de recomendación a la iglesia y decía: hermano, reciban a esta hermana, hermano, reciban a estos hermanos y atiéndanos como si fueran ángeles que ustedes se están hospedando. Porque esas personas mostraban un buen testimonio, porque esas personas eran dignas del Evangelio, porque guardaban la palabra de Dios y porque realmente servían a Dios de corazón. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces Pablo tiene que aclarar algo aquí. El apóstol Pablo en el capítulo 3 aclara de que ahora ellos eran cartas leídas. Y esas cartas leídas habían sido selladas por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la evidencia de cada cristiano y la evidencia de los frutos espirituales que va mostrando día tras día mediante la unión y la comunión. Ese cristiano va a manifestar y va a expresar los frutos de Dios. Por eso Jesús dijo que por los frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Y Pablo aclara algo porque había un dilema y una situación en la iglesia. Y él dice en el versículo 5 del capítulo 4: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ellos no se predicaban, ellos no llevaban la gloria, ellos no hacían nada. Ellos estaban predicando a Cristo Jesús, a Jesucristo como Señor, sino que predicamos a Jesucristo como Señor y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Ellos predicaban de Cristo Jesús. La predicación que había en la boca de Pablo y los colaboradores que colaboraban era predicar de Cristo, de este Cristo de gloria, que muchos de los judíos rechazaron, que fue crucificado, que fue muerto, pero que resucitó. Ese Jesucristo es el que nosotros predicamos. ¿Por qué Pablo tuvo que aclarar esto? Porque Pablo y tanto Juan en las epístolas de Juan dijeron que muchos han salido de ellos, pero que no son de ellos. Muchos salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué no son de nosotros? Porque sus frutos se han puesto en evidencia. No dieron los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne, la división, el desacuerdo, la rebeldía. Entonces tienen que ver, observar, discernir por el Espíritu quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Dale, cuando dicen amén. Entonces ellos tienen que hacer esta aclaración. Creo que muchas de las iglesias todavía lo tenían en vilo y lo tenían en visto a Pablo. Pero Pablo aclara algo: nosotros no venimos a predicarnos a nosotros mismos, nosotros no venimos a llevarnos la gloria, nosotros no venimos, como decir, a aprovecharnos de ustedes, a aprovecharnos de las ovejas. No, nosotros venimos a transmitir el mensaje que hemos oído de Jesús. No vemos hoy en día cómo el mensaje de Cristo se ha cambiado. No vemos en día cómo el mensaje, el hombre quiere tener más estrellato o más popularidad y Cristo ha sido desplazado. Entonces Pablo tiene que dar esta aclaración a la iglesia. ¿Y cuál era la evidencia? La evidencia, ellos le pedían carta, nosotros somos carta leída. ¿Y cuál es el sello de esa carta? Porque había un sello, un remitente. El sello es el Espíritu Santo. El sello, vuestras cartas. Ahora ustedes léannos, mírennos, obsérvenos, miren cómo nosotros procedemos y ustedes juzguen según nuestro proceder y verán si realmente nuestras cartas son recomendables o no. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué te quiero decir hoy? Yo te quiero decir esto de parte de Dios. Tú eres una carta leída. Según tu proceder es como te van a observar y van a mirarte a ti. ¿A quién estás expresando? Eres una carta leída y has sido sellado. ¿Cuál es el sello de esta carta? El sello del Espíritu Santo. Entonces la gente te observa como una carta leída, que es como alguien que dice llamarte tú cristiano. ¿Cuál es tu manera de proceder? ¿Cuál es tu manera de actuar? ¿Cuál es tu manera de hablar? ¿Cuál es tu manera de conducirte? ¿Cuál es el respeto o el temor que le tienes a Dios? Entonces los que iban a jugar ahí eran los mismos corintios, viendo a Pablo. Por eso Pablo dijo: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Pero el Dios de este siglo puso un velo para que la palabra de Dios no le resplandezca a ustedes y ustedes aún nos miren con ojos que no nos tienen que mirar. Entonces, amén. ¿Qué hace el Dios de este siglo en muchos creyentes cuando viene una verdadera palabra de Dios que te exhorta, que examina tu corazón y va profundo? Ese que tiene un velo que Satanás puso, dijo: no, este pastor o este profeta o este ministro es duro en hablar, no tiene el amor de Dios. Tienes un velo porque no te estás dando cuenta que lo que te está hablando es la palabra de Dios. Entonces tiene un velo ese cristiano, está ciego porque solamente quiere tomar de la palabra buena o la palabra que te bendice y dice: sí, este hermano me gustó como predicó, o este pastor predicó muy bien y realmente me gustó porque me profetizó algo bueno. Pero cuando nosotros tenemos
tenemos el velo quitado y corrido, y viene una palabra que nos exhorta, y viene una palabra que nos encamina, viene una palabra que nos hace sacudir nuestra vida y reaccionamos, que estamos caminando medio torcido, entonces decimos: sí, Señor, Padre, gracias por quitarme el velo, gracias, Padre, porque quitaste ese velo, esa ceguera. Yo antes no miraba así, pero ahora entiendo que realmente si tú me estás corrigiendo es para mi bien. ¿Cómo dice gloria a Dios? Verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en los corazones? Cristo. Dile que está a tu lado: Cristo resplandece en tu corazón en esta noche. Tocar lo que está a tu lado y decirle que Cristo resplandezca en ti en esta noche. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dijo, parafraseando esto, para que usted entienda, Pablo dijo esto: nosotros antes estábamos como ustedes, pero gracias a Jesucristo, que nos escogió según su misericordia, se nos reveló y nos iluminó. Ahora nosotros vemos claramente. Ahora nosotros fuimos iluminados por el Señor. Ahora ya nosotros no estamos en tinieblas y no queremos tomar provecho de ustedes. Nosotros queremos presentar a este Jesucristo, que es el único que puede cambiar, restaurar, liberarlo y sacar esa ceguera en la cual ustedes tienen. Aplaudan. Escuchen, y a continuación del versículo 6, Pablo nos da el relato de algunos procesos que tuvo que pasar. Primero, dice en el verso 7 que el tesoro que ellos tienen está en un vaso de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Diga conmigo: es Cristo. Diga conmigo: Cristo es mi mayor tesoro. ¿Y dónde está alojado ese tesoro? En vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Diga conmigo: nosotros. ¿Por qué de barro? Porque el barro se moldea. Y aquí viene a relación la palabra de Jeremías, cuando Dios le dijo: ve a la casa del alfarero, que yo te haré oír mis palabras. Y vio que el alfarero trabajaba en la rueda sobre una vasija, y esa vasija se echó a perder. Entonces el alfarero la tuvo que destruir y tuvo que comenzar a hacerla de nuevo. Y esa vasija consiste en barro, consiste en la mano del alfarero y consiste en echar agua. El barro somos nosotros, la mano del alfarero es el Padre y el agua es el Espíritu Santo que está siendo derramado sobre nosotros, trabajando y moldeando nuestra vasija para que seamos esta vasija a imagen y semejanza de Cristo. Gloria. Amén. Ese tesoro está en estos vasos. Decía que está a tu lado: tú tienes un tesoro. Y capaz le das más valor a otra cosa y no sabes el tesoro que tienes. Puedes tener el mejor auto, puedes tener la casa súper amoblada con un montón de cosas, pero lo que tienes dentro vale mucho más que todo eso. Lo que tienes adentro nadie te lo puede quitar. Pero si lo que tienes externamente te puede ser sustraído, te lo pueden robar, te lo pueden codiciar. Pero si tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿es para qué? Es para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, mientras tú más quieras usarme, la gloria siempre será para ti.
porque te tengo a ti como tesoro. Pero nunca me olvidaré que la gloria es para ti. Nunca me olvidaré que si tú me usas en algún momento de mi vida como tú me quieras usar, la gloria siempre será para ti. Dale un aplauso a Cristo. ¿Por qué barro? Porque el barro es frágil. Porque el barro es moldeable. Entonces Dios utilizó y depositó en nosotros. Y ahí el apóstol Pablo relata cosas y sucesos de su vida. Y dice, ¿qué estamos atribulados en todo? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mire todos los procesos de Pablo, pero Pablo siempre, parafraseando estos versículos, dijo, tuve que pasar por diferentes procesos, pero siempre el Señor estuvo conmigo. Parece que estaba derribado, muchos me vieron derribado, muchos me vieron caído, pero cuando estuve caído me levanté. Dice que Pablo en una ocasión fue apedreado y cayó como muerto. Y estuvo un buen tiempo ahí tirado en el suelo, pero se levantó. Luego de estar apedreado, se sacudió y siguió y emprendió su camino predicando. Estuvo en apuros. Fue perseguido, estuvo perseguido. ¿Por qué? Porque tenía un depósito. ¿Por qué? Porque cargaba un tesoro. ¿Por qué? Porque molestaba la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque los religiosos y los fariseos y todos los eruditos siempre querían tomar la gloria a ellos, no atribuírsela a Dios. Ellos querían ser popular, pero Pablo entendió que lo que él recibió, la gloria no la llevaba a él, la gloria se la daba a Dios. Porque tenía ese tesoro y la gloria siempre va a ser para Dios. Aplauda al que vive. Y a su nombre. Dile al que está a tu lado, todo lo que pase en tu vida, sea bueno o sea malo, dale la gloria a Dios. Muchas veces las personas cuando viven cosas malas no le dan gloria a Dios. Lo que hay dolores, quejas, sufrimiento y palabras que no glorifican a Dios. Pero Pablo era un hombre experimentado en el sufrimiento. Pablo era un hombre experimentado en el hambre. Pablo era un hombre experimentado en la desnudez, en el frío. Pero siempre le dio la gloria a Dios. ¿Qué dijo él en Romanos 8, 28? Nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Ni espada, ni hambre, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada en el cielo ni en la tierra. Nada nos va a separar de su amor. Pablo es un claro ejemplo para nuestras vidas. Primero nuestro Señor sobre todas las cosas, pero Pablo es un ejemplo de cómo este hombre nos muestra el caminar que tuvo con el Señor. ¿Cuándo dice amén a eso? Entonces él dice, estuve desamparado, muchas veces me he quedado solo, muchas veces los que estaban a mi lado me abandonaron, pero yo seguí, muchas veces estuve derribado ahí, pero me levanté, muchas veces pasé por la angustia, estuve en apuro, pero ahí el Señor estuvo conmigo. Y dice que él llevaba la muerte del Señor en su cuerpo, las marcas del Señor en su cuerpo. Llevaba los azotes, llevaba todo lo que él tuvo que vivir por la causa de Cristo. Cuando dicen amén. Verso 15 fue los versículos que leímos nosotros y dice, porque todas estas cosas, escucha el verso 15, padecemos por amor a ¿quién? A vosotros. Mira que está a tu lado, todo lo que padezco en mi vida cristiana es por amor al Señor. Porque, escuche, yo le voy a enseñar algo aquí. Una cosa es padecer por Cristo, pero otra cosa es padecer por tus errores.
o pecados cometidos. Una cosa es padecer porque sigues a Cristo, amas a Cristo, estás en su camino y quieres agradarle a Él, que padezca persecución, calumnia, mentiras, levantamientos, que recibas azotes en tu cuerpo. ¿Pero por qué? Porque estás siguiendo a Cristo. Pero una cosa es que padezcas cosas, pero por tus propios errores. Eso Cristo no tiene nada que ver. Es tu propio error que te llevó a padecer, a sufrir, a llorar. Pero ese error no es para que te quedes en ese error, sino para que aprendas que en ese error a no volver a cometerlo más. Pablo dijo, todo lo que nosotros padecemos es por amor a Cristo, pero hacia vosotros. ¿Sabe lo que le costó llegar a Pablo a estos lugares? Las cosas que tuvo que atravesar, las cosas que tuvo que vivir o pasar en su vida para llegar a Corintio y predicar el Evangelio, y encima contando todas sus experiencias y la palabra de Dios y las señales y los milagros, todavía pretendan recibir esta carta a ver si este hombre es de Dios o no. Entonces Pablo no solamente demuestra por la palabra, no solamente demuestra por las señales, sino que yo me imagino que en algún momento, no lo dice la Biblia, le ha costado la marca. Mire, todas estas marcas que tengo en mi espalda fueron todos los azotes que recibí por causa de predicar el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo tú eres marcado? Cada vez que tú eres marcado, cuando pasas un proceso, cada proceso es como una marca que nosotros hemos salido victoriosos, pero esa marca quedó. Pero darle gloria a Dios por esa marca, porque esa marca fue el producto. Y tú vas a decir, mira, ¿cuántas marcas tengo en mi vida? Tú no sabes todo lo que tuve que atravesar y pasar. Traiciones, lo que tuve que pasar, procesos en mi familia, procesos hasta casi perder de muerte, pero todos esos procesos fueron marcas, pero fueron marcas que ahora yo le atribuyo la gloria a Dios, porque Dios me ha sostenido y me ha guardado para que nada de eso venga sobre mi vida y ocurra. Pero estas marcas muestran que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Aplaudan. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos terminando. Escuchen. Estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, que tiene que abundar, que iba a abundar la gracia de Cristo es maravillosa. Esa gracia está en nosotros, ha sido traída a nosotros. Amén. Por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto, lo que nosotros padecimos, es por amor a ustedes, hermanos. Es por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios sea revelada y venga hacia ustedes. Y esa gracia que ustedes reciban, lleven a ustedes a glorificar a Dios. Porque esa gracia vino por causa de Cristo, pero nosotros fuimos el medio para poder expresar de esta gracia, para poder expresar de este amor, para poder expresar que alguien los ama, que alguien murió y que le está dando vida si ustedes creen en Él. Estoy para hacerlo para que usted entienda lo que Pablo estaba diciéndole. Todo esto es por causa de la gracia del Señor, que también nos eligió a nosotros para que nosotros le transmitamos el mensaje que hemos oído de Él. Amén. Y para que sobreabunde, para gloria de Dios. Cuando Cristo llega a una familia que no conocen a Dios, eso hay que dar gloria, porque esa gracia vino a esa familia. Cuando la gracia de Dios viene hacia un inconverso, hacia alguien
que no tiene a Cristo, hay que dar gloria a Dios, porque el reino de Dios se extendió y hay que glorificar a Dios que esa gracia alcanzó a esa persona. Entonces Pablo da gloria a Dios, pero también les contó todos los padecimientos que vivieron. Y ahora sí es donde nosotros leímos. Por tanto, no desmayemos. Mira que está a tu lado, no desmayes. Tócalo bien, hermano, no desmayes. Desmayar es muy fácil. Como dicen hoy los chicos, bajonearse es muy fácil. Tirar la toalla para muchos es muy fácil. Dejar la iglesia para otro y decir no vengo más es fácil. Pero sí tenemos que ser creyentes que realmente mantengamos continuidad las cosas del Señor. Pablo dijo, todo este proceso y todo esto que yo estoy expresando a ustedes, amados hermanos de Corintio, es por un simple hecho para que ustedes entiendan, no desmayen. Y le explica algo muy importante. ¿Por qué le explica algo? Pablo estaba muy lastimado en su cuerpo. ¿Cuántos han visto la película de Pablo? Pablo dice que su columna y su espalda estaban nada hacia adelante de tantos azotes que recibió. Fue tanto los azotes que recibió que su espalda se encurvó y se echó así para adelante, como una joroba. Pero era de tanto el dolor y de tanto los azotes que él recibió cuando lo llevaban a las sinagogas o lo llevaban y los azotaban. Entonces Pablo está diciendo en este versículo ahora que no desmayemos, que aunque nuestro hombre exterior, nuestra carne, el hombre exterior se vaya desgastando, se vaya consumiendo, se vaya achacando, se vaya muchas veces debilitando, Pablo está diciendo, el interior obstante se renueve de día en día. Le está diciendo, hermanos corintios, lo por fuera se va a ir desgastando. Miren, yo estoy llegando a mi final de los días, le podría haber dicho Pablo. Yo me siento muchas veces debilitado de mi cuerpo, me siento enfermo, y no sumarle que Pablo tenía un aguijón, tenía una enfermedad, el cual le pidió al Señor que se la quitara, y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Imagínese este hombre, aún en estado de enfermedad, este hombre era imparable. Y él sabía lo que estaba hablando por medio de Dios. Mientras el exterior se va desgastando, mientras el exterior se va consumiendo, mientras los años van pasando y vamos perdiendo fuerza. Pero lo que no tiene que debilitarse, lo que no tiene que caer es tu interior, es la vida del Espíritu dentro de ti. Eso es lo que tienes que tener intacto, fuerte, fortalecido todos los días de tu vida. Aplauda el que viene. No perdiendo la fe, no perdiendo la seguridad en el Señor, no perdiendo la credibilidad en el Señor. Entonces le dice Pablo, nosotros podemos desgastarnos el exterior, pero el interior tiene que ir creciendo día a día. Día a día tiene que ir creciendo. Porque le dice el apóstol Pablo, porque la tribulación, él estaba viviendo un momento de tribulación, porque él manifiesta esto, porque esta leve, diga conmigo leve, y momentánea tribulación, diga conmigo esta tribulación va a pasar. Mira que está a tu lado, esto que está viviendo va a pasar. Esto es leve, se va a terminar. Se va a terminar, escuche, esto le voy a decir, se va a terminar tu proceso, se va a terminar tu dolor, se va a terminar toda persecución diabólica, todo lo que tú puedas estar pasando se va a terminar si vienes a Cristo. No pretendas solamente venir a la iglesia una vez cada tanto y que Dios te ayude. Dios te va a ayudar, pero los procesos se van a ir incrementando cada vez más. Porque esto tiene que ser continuo, esto no tiene que ser una vez vengo a la iglesia, cada tanto, bueno,
recibo una palabra, una oración y me voy y se terminó. Y voy cuando tengo otro problema. No, se te va a presentar malas cosas. No es así. Esto hay que darle continuidad. Es continuo. Entonces Pablo le está diciendo que esta leve y momentánea tribulación va a pasar, se va a terminar. Puedes estar en la iglesia y puedes estar pasando una tribulación, pero si tú le crees al Señor y te fortaleces en tu interior, se va a terminar en cualquier momento. ¿Y sabe lo que produce esto? Pablo lo dice, que esto va a producir en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que hace el proceso? ¿Qué es lo que hace esa tribulación que es leve? Si la tribulación se extiende porque tú no estás entendiendo que debes de fortalecerte en el Señor. Si la tribulación se hace larga es porque no estás en sintonía y unido al Señor. Si la tribulación se hace extensa es porque tienes que hoy parar y decir, Señor, ¿qué está pasando? Tanto estoy pasando tribulación, no puede ser. Hace 3, 4 meses que sigo de la misma manera. ¿Qué me está pasando? Está pasando que no estás uniendo a Dios. Está pasando que estás alejándote de Él. Que Él quiere que te unas con Él. Que te fortalezcas en Él. Entonces eso va a provocar en nosotros un excelente peso de gloria. ¿Qué es este peso de gloria? ¿Qué es esta gloria? Primero, que vamos a ser victoriosos por medio de Él. Y segundo, que nos va a dar la autoridad, la firmeza cuando nosotros hablemos. Porque cuando tú pasas un problema, una adversidad o situación que pase, eso te da peso de autoridad. ¿Por qué te da peso de autoridad? Porque tú pasaste esa prueba. Porque tú pasaste ese proceso, porque tú pasaste, tienes la autoridad por la palabra de Dios y por la vivencia. Porque en ese proceso te fortaleciste en el Señor, no te falleciste, no menguaste, no caíste, no te apartaste, no, te mantuviste. Entonces eso pasa, como dice, la leve y momentánea tribulación va a pasar y va a causar un peso de gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto quieren que esto ocurra en sus vidas? Y que eso le dé peso, le dé seguridad, le dé palabras firmes cuando hablen. Amén. Y por último, diciendo el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Dile que está a tu lado, mira con los ojos de fe. Y vive las cosas en la fe del Hijo de Dios. Sino las cosas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El hombre que se renueva día a día en su interior es el hombre que va a atravesar esa momentánea y leve tribulación, va a ser corta. Eso va a terminar, pero obstante te renueves en el espíritu. Si no te renuevas en la vida espiritual, tendrás lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, tras lucha, tras lucha, y no podrás salir de esa lucha. Lo que tú le implores al Señor, le digas, Señor, ayúdame. Pero si no te estás renovando, si no estás buscando, si no estás congregando, Dios te podrá en un momento, como muchos dicen, te podrá tirar una soga, sacarte. Pero si no buscas a Dios, vas a volver a recaer en eso. Pero si tú te renuevas día a día en tu interior, la tribulación la pasarás, tendrás el peso de gloria en tu vida, pero también habrá algo que va a hacer Dios más en tu vida. ¿Qué va a hacer? Es que ahora mirarás con ojos de fe. Mirarás las cosas que no son como si fueran hechas.
Mirarás las cosas que no se ven como si las estuvieras viendo. Mirarás que las cosas que para ti son imposibles, para Dios serán posibles. Mirarás que tu familia no está contigo aquí, pero la tribulación, el proceso, la lucha que te hicieron para que no vengas a la iglesia y toda esta situación que muchas veces te quiere hacer desmayar y detener, pero no le ha dado lugar, sino que te ha mantenido. Pasaste esa lucha, ya no te molesta para que vengas a la iglesia, ya no te dice nada. Entonces esa tribulación la pasaste y ahora tú vienes a la iglesia, tus ojos son abiertos, estás sentado, pero estás sentado viendo a tu marido, estás sentado viendo a tu hijo, estás sentado viendo a tu hija. ¿Por qué? Porque ese peso de gloria también abre tus ojos espirituales. Aplauda al que vive. Entonces verán las cosas eternas, no las cosas temporales. Dile al que está a tu lado, que el Señor abra tus ojos en esta noche. ¿Por qué el Señor nos da esta palabra para que seamos renovados? ¿Por qué comenzamos hablando de ser llenos? No da casualidad que la pastora luego predique en la primera porción acerca de la llenura. ¿Y por qué ahora el Señor nos habla de renovarnos? Porque necesitamos ser llenos y mantener esa renovación espiritual. Porque si nosotros somos llenos, vamos a ir renovándonos día tras día en nuestra vida espiritual. Entonces la lucha que te venga no te va a detener. La unción y la presencia de Dios no solamente, como dijimos, es para hacer milagros y señales. La unción de Dios es para sostenerte. La unción de Dios para que cuando venga la lucha puedas superarla. Cuando venga la lucha, pases esa lucha. Para eso también es la unción. No es simplemente para hacer milagros y señales. Es para resistir. Es para que cuando venga el diablo huya de ti, te veas lleno de esa unción y salgo lleno. ¿Cuánto dicen amén? Entonces en esta noche tienes este tesoro dentro de ti. Y Dios te dice en esta noche que Él quiere que te renueves día a día. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Espíritu Santo en esta noche. Que estos días de fiesta que vienen, festivos, que el mundo celebra, no te hagan desmayar, no te hagan negar al Señor, no te hagan cambiar al Señor por un momento de alegría, un momento de fiesta, no te hagan desviar tu corazón y tu mirada del Señor. No permita que los lazos familiares que no tienen a Cristo hagan que de tu boca salgan palabras que luego vas a decir al Señor, Señor, perdóname, y entristezcas al Espíritu Santo. Sino que en esta noche le puedas decir al Señor, Señor, Padre, yo quiero hoy, por medio de tu Espíritu, que tú me fortalezcas. No permitas que el diablo, el Dios de este siglo, te ciegue y no creas a todo lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Muchas veces, hermanos, aquí yo voy a decir algo que el Señor me mostraba en estos días orando. Algunos no creen cuando nosotros hablamos algunas palabras. Dudan. Pero Dios es un Dios de luz. Dios va a mostrar que todas las cosas que nosotros decimos vienen de Dios. No porque seamos nosotros, es porque Dios lo está diciendo. Entonces usted tiene que ser crédulo a todo. Claramente que usted está escuchando la palabra y que cada palabra que nosotros liberamos viene de la palabra del corazón de Dios. Nada viene fuera del contexto de la Biblia. Todo viene según el orden establecido de Dios. Entonces tiene que creerlo, tiene que tomarlo, tiene que vivirlo, tiene que absorber esa palabra. Y tiene que decir, Señor, yo creo. Yo creo cuando dicen está el fuego, yo creo, está el fuego. Y usted lo va a sentir. Pero si usted duda del fuego, si usted duda
del viento. Si usted duda que yo veo ángeles que están viniendo a la iglesia y entran y están posicionados, usted no lo cree, usted nunca va a poder experimentar esas cosas espirituales, porque está siendo incrédulo a lo que estamos diciendo de parte de Dios. Pero digo conmigo, Señor, no quiero ninguna venda en mis ojos. Abre mis ojos en esta noche. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, yo he dejado esta palabra para que, Señor, hoy seamos fortalecidos por medio de tu Espíritu. Y para que en esta noche, Señor, podamos, Padre, ir creciendo, ir siendo renovados en nuestro interior, en nuestro espíritu. Señor, aunque el cuerpo esté cansado, se vaya desgastando, aunque los años nos vayan pasando, Señor, nosotros nos fortalecemos por medio de ti, por medio de tu Espíritu. En esta noche yo te invito a que te pongas de pie un momento. Levanta tu mano al cielo en esta noche. Levanta tus manos al cielo un momento al Señor.